El vuelo de Ginebra llegó 4 horas antes de lo previsto. Roberto Casas lo supo cuando todavía estaba sobre el Atlántico, cuando la azafata se inclinó hacia él con una sonrisa que no llegaba a los ojos y le murmuró que habían ganado tiempo de viento. Él asintió sin apartar los ojos del documento que tenía abierto sobre la bandeja. 17 páginas de borradores de cláusula para un acuerdo que nadie terminaría de firmar, porque ninguno de los dos bandos quería la paz tanto como quería ganar. Llevaba 12 años haciendo eso, entrando en habitaciones donde el aire pesaba como plomo y convenciendo a hombres con poder de firma de que sus muertes eran números negociables. Era bueno en eso. Demasiado bueno, decía Lucía cuando todavía podía decir cosas. No pensó en sus hijos durante el vuelo. Esto no era crueldad, sino costumbre. El compartimento mental que había construido alrededor de Sofía y Leo era hermético, sellado desde adentro, porque si lo abría en altitud ya no podía cerrarlo, y todavía le quedaban 13 horas de reuniones en Buenos Aires antes de poder permitirse el lujo de ser padre. Así que los dejó donde siempre, suspendidos en algún lugar entre su pecho y su estómago, una presión constante que había aprendido a ignorar como se ignora el zumbido de un motor. El taxi lo dejó en la verja a las 4 de la tarde. La casa era la misma que siempre, blanca, grande, silenciosa de una manera que no era paz, sino ausencia. 3 pisos de cristal y piedra en las afueras de Madrid, que Lucía había elegido porque decía que la luz entraba bien por las mañanas. Roberto nunca había prestado atención a cómo entraba la luz. Lucía sí. Lucía prestaba atención a todo, y cuando se fue se llevó consigo el único aparato de la casa capaz de registrar esas cosas. Ahora la casa era perfecta y fría, como una foto de revista. Pagó al taxista. Recogió su maletín, cuero negro, costuras a mano, un regalo de la organización por sus 10 años de servicio, y empujó la verja con el hombro. El jardín estaba como siempre, simétrico, podado. El jardinero venía los jueves y dejaba todo en orden geométrico, sin un pelo fuera de sitio. Y entonces oyó algo. Se detuvo a mitad del camino de grava. Era risa. Una risa de niño, pequeña y física. La clase de risa que sale del cuerpo cuando algo sorprende, cuando algo es inesperadamente perfecto. Y luego otra voz, más grave. Una voz de mujer que no reconoció, que decía algo que no pudo descifrar. Y luego la risa otra vez, más larga esta vez, más libre. Roberto no se movió. Su maletín pesaba 4 kilos con 300 gramos. Lo sabía porque lo había pesado en el aeropuerto de Ginebra para no pagar exceso de equipaje. Lo sabía y aún así, en ese momento, el brazo que lo sostenía dejó de poder sostenerlo. Lo soltó sin decidirlo. El maletín cayó sobre la grava con un ruido sordo y él no se agachó a recogerlo. Se quedó de pie en el camino con las manos vacías y los pulmones apretados, y algo que no sabía nombrar, subiéndole por la garganta. Dio 3 pasos hacia la esquina de la casa. Lo que vio fue esto. Su hijo Leo, de 8 años, con los vaqueros sucios de tierra hasta las rodillas, sentado en el suelo del jardín con las piernas cruzadas. Frente a él, también en el suelo, una mujer con uniforme azul y delantal blanco almidonado que sostenía en la palma de la mano un objeto pequeño. El sol de las 4 de la tarde caía sobre ambos en ángulo, esa luz que Lucía habría señalado, y el objeto brilló un segundo antes de que Leo lo tomara con sus 2 manos pequeñas y lo levantara para mirarlo a contraluz. Era un rosario, sin cruz. Las cuentas de madera oscura enroscadas entre los dedos del niño como algo vivo. Leo dijo algo. La mujer respondió. Leo volvió a reír. Roberto Casas, que había mediado entre jefes de Estado, que había permanecido impasible mientras un general ponía una pistola sobre la mesa de negociaciones, que había aprendido a leer el silencio de un hombre antes de que ese hombre supiera lo que iba a decir, no pudo dar un paso más. Le flaquearon las piernas. Solo un segundo. Solo un momento en que la rodilla derecha dobló ligeramente y tuvo que apoyar una mano en el muro de piedra para no caer. Luego la retuvo. Luego se irguió. Luego respiró. Y entonces vio la silla de siempre, la del rincón del jardín junto al rosal que ya no florecía.
la que Leo había puesto allí hace 18 meses con una terquedad silenciosa que Roberto no había sabido cómo romper. La silla tenía flores, flores del jardín, recogidas sin cortar del todo, dispuestas con la torpeza cuidadosa de un niño de 8 años sobre el asiento de ratán. Y junto a la silla, otra silla, que no había estado allí antes, arrimada, puesta allí a propósito, con deliberación, a medio palmo de distancia de la primera. Y sobre ella, sentada, con la espalda recta y las manos en el regazo, la mujer del uniforme azul que ahora no estaba con Leo, sino que había vuelto a ese rincón y miraba el rosal con una expresión que Roberto no supo descifrar desde donde estaba. Leo se acercó a ella, le puso una mano en la rodilla, dijo algo. La mujer no respondió de inmediato, esperó, y luego habló muy despacio, con una cadencia que Roberto no pudo escuchar desde la distancia, pero que vio en el cuerpo de su hijo. Leo aflojó los hombros. Leo soltó el aliento. Leo se apoyó contra el costado de la mujer como si llevara toda la vida haciéndolo. Roberto tuvo que tralar. Roberto Casas ha sobrevivido guerras y negociaciones imposibles, pero esta mujer lo dejó sin palabras con una sola mirada. ¿Quién es Rosario Pedraza? ¿Y qué secreto esconde? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. No lo hizo. Tuvo que hacerlo 2 veces. El maletín seguía en el camino de grava, a sus espaldas, y él no se movió. Durante cuánto tiempo no lo supo nunca. El sol se movió un poco. Leo dijo algo más. La mujer pasó un brazo por los hombros del niño y señaló algo en el rosal, y el niño miró a donde ella señalaba y sonrió. Y la sonrisa fue la de Leo antes, la de Leo de 2 años atrás, la que Roberto había creído olvidada. Entonces oyó pasos en el interior de la casa, pasos pequeños, rápidos, de 11 años, que conocía mejor que su propio nombre. Sofía salió por la puerta lateral con un libro en la mano y se detuvo al verlo. Tuvo una fracción de segundo antes de que su hija le compusiera la cara. Solo una fracción. Y en esa fracción vio algo que no había sabido ver antes o que había preferido no ver. El alivio. No la alegría, no la sorpresa. El alivio de quien lleva mucho tiempo aguantando algo y de repente puede, aunque sea por un momento, soltarlo un poco. Sofía se acercó a él. «Papá», dijo, «no sabíamos que volvías hoy». «Me adelantaron el vuelo», respondió Roberto. Su hija asintió. Lo estudió durante un segundo con esos ojos que le dolían, los ojos de Lucía puestos en una cara que ya era la suya y seguía siendo la de su madre. Y luego miró hacia el jardín donde Leo y la mujer seguían sentados junto a las 2 sillas. «Es Rosario», dijo Sofía, «la nueva niñera». «¿Cuándo llegó?» «El martes». Roberto miró a su hija. Luego miró hacia el jardín. «¿El martes?» «Sí, papá». Algo en la voz de Sofía tenía una quietud que no debería tener una niña de 11 años. Roberto lo registró sin saber qué hacer con ello. «Voy a entrar», dijo. «Papá». Él ya había dado media vuelta. Se detuvo. «Ella es buena», dijo Sofía, en voz baja, con una convicción que tampoco era propia de 11 años. Leo le habló. El primer día. Leo le habló el primer día que llegó. Roberto sintió que algo se le asentaba en el pecho con el peso de una piedra. Asintió. No dijo nada. Recogió el maletín de la grava, entró a la casa y subió al despacho del 3er piso sin detenerse. Desde la ventana del despacho podía verse el jardín. No se acercó a la ventana. Abrió el portátil. Tenía 42 correos sin leer. No los leyó. Leo no le habla a nadie desde hace 2 años, hasta hoy. ¿Logrará Rosario Pedraza devolverle a este niño la voz que perdió? ¿O alguien se lo impedirá? Suscríbete para descubrir lo que sigue. El martes anterior, 4 días antes de que Roberto llegara, Rosario Pedraza había entrado por la verja de esa misma casa con una mochila de lona sobre el hombro derecho y una bolsa de plástico con material de limpieza en la mano izquierda. El ama de llaves, doña Carmen, la había recibido con la eficiencia aséptica con que la casa recibía todo. Le señaló el cuarto del servicio, le explicó el horario, le entregó el uniforme
y le dijo que los niños estaban en sus cuartos. «El señor Casas llega el viernes», añadió doña Carmen. «Usted venía recomendada por la agencia. Tendrá que pasar su evaluación cuando llegue». «Entendido», dijo Rosario. «El niño pequeño no habla mucho. Ya veremos». Doña Carmen la miró con una expresión que no era exactamente desaprobación, pero que se le acercaba. Rosario se puso el uniforme, guardó la mochila debajo de la cama del cuarto que olía a cera y a ventana cerrada, y salió al pasillo. La casa era grande y callada. Sus pasos sobre el mármol sonaban demasiado. Encontró la cocina, espaciosa, de granito, perfectamente inútil, y luego el salón, que era del tamaño de una nave y estaba decorado con la frialdad de alguien que había pagado a un interiorista para que no hubiera nada personal en ninguna parte. Subió al primer piso. Llamó a la primera puerta. Nadie respondió. Abrió despacio. Leo estaba sentado en el suelo, de espaldas a la puerta, con piezas de Lego esparcidas en un radio de medio metro. No se giró. Rosario entró. Se sentó en el suelo, a su derecha, sin decir nada. Tomó una pieza de Lego azul. La examinó. La puso de vuelta en su lugar. Pasaron 5 minutos. Leo dijo: «Esa va allá». Señaló con el dedo sin mirarla. Una pieza gris, en el rincón. Rosario la tomó. Se la pasó. Leo la encajó. «Gracias», dijo Rosario. Silencio. «¿Cómo te llamas?», preguntó Leo, todavía de espaldas. «Rosario». «¿Como el rezo?». «Como el rezo». Leo encajó otra pieza, luego otra. «Yo soy Leo». «Ya sé», dijo Rosario. «Tu hermana me lo dijo». «¿Sofía te habló de mí?». «Un poco». Leo giró la cabeza, la miró por primera vez. Tenía los ojos de alguien que lleva mucho tiempo registrando el mundo desde un lugar muy quieto. Esa mirada de niños que han aprendido a observar porque moverse duele. «¿Vas a quedarte?», preguntó. «Eso depende de tu papá», dijo Rosario. «Pero de momento sí». Leo asintió. Se giró de nuevo hacia los Lego. «Los martes le llevo flores», dijo, «a la silla de mamá». «¿Sí?», dijo Rosario. «Sí». Pausa. «Mañana es martes», dijo Leo. «Mañana es martes», confirmó Rosario. Y así fue como el miércoles, cuando Rosario arrastraba una silla del porche hacia el rincón del jardín, Leo la vio desde la ventana de su cuarto y bajó corriendo. Y cuando llegó al jardín, ella ya estaba sentada junto a la silla de las flores, con las manos en el regazo y la espalda recta y los ojos en el rosal. Leo no dijo nada por un momento. «¿Para qué pusiste esa silla?», preguntó al fin. «Para sentarme». «Pero esa silla es de mamá». «La mía es esta», dijo Rosario y señaló la suya. «La de tu mamá sigue siendo de tu mamá». Leo la miró largo tiempo. Luego dijo: «¿Cómo se llama?». «Tu mamá», dijo Rosario. «¿Cómo se llama?». «Lucía». Rosario asintió. «Qué nombre tan bonito», dijo. Y no dijo nada más. Leo se sentó en el suelo entre las dos sillas. Rosario no le preguntó nada. No lo miró de un modo especial. Simplemente estuvo allí, con el rosario sin cruz enroscado en la muñeca izquierda, dejando que la tarde pasara. Así empezó todo. Rosario Pedraza llegó a esa casa sin que nadie la esperara. Pero su llegada lo cambiará todo. ¿Qué pasará cuando Roberto Casas descubra la verdad? Suscríbete para no perderte lo que viene. El viernes a las 9:42 de la noche, Roberto Casas bajó del despacho. Había leído los correos. Había respondido 18. Había llamado a la sede en Ginebra para confirmar el protocolo de la reunión de Buenos Aires. Había revisado el documento sobre el acuerdo que nadie iba a firmar. Había hecho todo lo que había que hacer. Y luego ya no pudo seguir quedándose arriba. La cocina olía a algo. Eso fue lo primero que lo detuvo en el umbral. No el olor aséptico de siempre, no la cera ni el desinfectante, ni ese vacío de olfato que lo recibía cada vez que volvía. Algo diferente, algo que tenía grosor, calor, presencia, ajo, cebolla sofrita. Algo más que no supo nombrar, pero que le golpeó en el esternón como si lo conociera de antes. La mujer del uniforme azul estaba frente a los fogones con la espalda hacia él.
Sofía estaba sentada en la isla de la cocina, con el libro abierto pero sin leerlo, con los pies colgando y la cabeza inclinada hacia la mujer, escuchando algo que ella decía en voz baja. Leo dormía. Se lo dijeron los pasos del piso de arriba, o más bien la ausencia de pasos. Leo no dormía. Leo se detenía. Y cuando la casa estaba así de quieta, era porque el niño había caído. Roberto se quedó en el umbral. Sofía lo vio primero. «Papá», dijo, «¿tienes hambre?» «He comido en el avión», dijo Roberto. «Eso no es comer», dijo la mujer del uniforme sin girarse. Roberto la miró. «¿Perdona?» La mujer se giró entonces. 40 y tantos años, quizás 50, una cara que no era hermosa de un modo convencional, pero que tenía algo que Roberto, que llevaba la vida entera leyendo caras, no supo clasificar de inmediato. Una calma que no era sumisión, una quietud que no era indiferencia. «Perdone usted», dijo ella. «Me he tomado una libertad. Soy Rosario Pedraza. He estado con sus hijos esta semana. Si quiere hablar de mi situación, podemos hacerlo ahora o mañana, como prefiera». «Ahora está bien», dijo Roberto. Sofía recogió el libro y se bajó de la isla. «Voy a acostarme», dijo. «Sofía», dijo Roberto. «Buenas noches, papá». Y lo besó en la mejilla con la eficiencia de alguien que lleva mucho tiempo haciendo los gestos correctos en el momento correcto. Roberto la vio subir las escaleras. Luego volvió a mirar a la mujer. «¿Tiene referencias?», preguntó. «La agencia le habrá enviado el expediente. Lo revisaré mañana. ¿Tiene experiencia con niños en situación de duelo?». Rosario consideró la pregunta. «Tengo experiencia con personas en situaciones de pérdida», dijo. «Es diferente, pero no tan diferente». «¿Qué tipo de experiencia?». 12 años en una congregación religiosa. Luego trabajo con familias. Tengo certificación de cuidado infantil por la Cruz Roja y el módulo básico de psicología del duelo por la Complutense. Nada académico mayor que eso». Roberto la miró. Ella le sostuvo la mirada sin esfuerzo aparente. Eso era raro. La mayoría de la gente, incluso personas entrenadas, incluso diplomáticos, cedía ante su mirada después de 5 o 6 segundos. Roberto lo había aprendido a usar como herramienta. La herramienta no funcionaba aquí. «¿Ex monja?», dijo. «Ex monja. ¿Por qué dejó los votos?». Una pausa breve. «Porque dejé de poder ser honesta dentro de ellos», dijo Rosario. «Y la deshonestidad me parece un lujo demasiado caro». Roberto no respondió de inmediato. En la olla algo borboteaba suavemente. El olor siguió llenando la cocina. «¿Qué está cocinando?», preguntó. «Ajiaco, un estofado colombiano. Los niños querían probarlo. Si prefiere que pare, paro». «No», dijo Roberto. Y se sentó en la isla donde había estado sentada Sofía. Eso también era raro. No lo decidió. Simplemente ocurrió, como la caída del maletín en la grava, como la mano en el muro. Su cuerpo haciendo cosas antes de que su mente diera permiso. Rosario volvió a los fogones. No dijo nada. No llenó el silencio. Dejó que existiera. Roberto tenía el reloj en la muñeca derecha, acero, suizo, discretamente caro, y lo miró sin ver la hora. Luego miró a la mujer. «Mi hijo no habla», dijo. «Habla», dijo Rosario sin volverse. Pausa. «¿Le habló a usted?». «El primer día». Roberto tuvo que apoyar las manos sobre la isla, planas, con más fuerza de la necesaria. «¿Qué le dijo?». «Que los martes le lleva flores a su madre». El borboteo de la olla, el olor. Roberto mirando sus propias manos. «Ya lo sé», dijo, aunque no lo sabía del todo. Sabía de las flores, las había visto, pero nunca le había preguntado a Leo por qué los martes. «Ya lo sé», repitió, más para sí mismo que para ella. Rosario sirvió un cuenco. Lo puso frente a él sobre la isla sin decir nada, sin preguntarle si quería, sin ofrecérselo como favor. Roberto lo miró. «Coma», dijo ella simplemente, y volvió a los fogones. Comió. No dijo que estaba bueno. Estaba bueno. No lo dijo porque reconocer que algo que ella había hecho era bueno le parecía, en ese momento, una concesión demasiado grande.
No sabía por qué. Eso también era raro. Dejó el cuenco vacío. Se limpió la boca. Mañana hablaremos de sus condiciones formales, dijo. Horario, responsabilidades, límites. Cuando usted quiera, dijo Rosario. No sé cuánto tiempo estaré en Madrid. Pueden pasar cosas. Siempre pasan cosas. Mis hijos tienen rutinas. Sofía tiene el colegio. Leo tiene sesiones con el doctor Méndez los miércoles. Leo no me ha mencionado al doctor Méndez. Es su psicólogo. Entiendo. Una pausa en que Roberto buscó algo más que decir y no lo encontró. ¿Algo más?, preguntó Rosario. No, dijo Roberto, por ahora no. Rosario asintió. Empezó a limpiar. Roberto se bajó de la isla, tomó su traje, chaqueta todavía puesta, corbata aflojada, y se encaminó hacia las escaleras. Se detuvo en el umbral de la cocina. La mujer tenía la espalda hacia él. El rosario sin cruz brilló un instante en su muñeca izquierda cuando extendió el brazo para enjuagar algo en el fregadero. Roberto no dijo nada. Subió. Entre Roberto Casas y Rosario Pedraza hay algo que ninguno de los dos se atreve a nombrar. Pero hay alguien que lo ha visto, y no va a quedarse callada. Suscríbete para descubrir lo que viene ahora. Sabrina Llanos llegó el sábado por la mañana a las 10 en punto, sin avisar, con 2 informes bajo el brazo y una sonrisa que costaba cara. Roberto la conocía desde hacía 9 años, jefa de protocolo de la organización, la persona que había cubierto su agenda durante la enfermedad de Lucía, durante el entierro, durante los meses posteriores en que él había funcionado con la precisión de un reloj roto que aún así marcaba la hora. Era eficiente, era leal, era la clase de persona que sabe cuando una puerta está entreabierta y la mantiene así, sin empujar, esperando con una paciencia que tiene la forma del amor y no lo es. La verja estaba abierta cuando Sabrina llegó. Llamó al timbre. Doña Carmen abrió. «El señor Casas está en el despacho», dijo doña Carmen. «Lo esperaré abajo», dijo Sabrina. Entró al salón, se sentó. Esperó exactamente 4 minutos, tiempo suficiente para que la espera pareciera casual y no calculada. Y luego escuchó voces en el jardín. Salió por la puerta lateral. Lo que vio fue esto: la mujer del uniforme azul en el jardín, con Sofía y con Leo, los 3 inclinados sobre algo en el suelo del parterre central. Leo tenía tierra en los vaqueros. Sofía tenía tierra en las manos. La mujer del uniforme estaba arrodillada en el suelo, con el uniforme, sin importarle, y les estaba enseñando a plantar algo. «Más profundo», decía, «para que no lo arranque el viento». Leo cavó con los dedos. Sofía lo miraba con una expresión que Sabrina no había visto nunca en la niña, despreocupada. Sin la vigilancia constante que caracterizaba a esa criatura de 11 años que Sabrina había conocido en el entierro de Lucía y que desde entonces llevaba la casa con una seriedad que incomodaba. Sabrina se acercó. «Buenos días». Los 3 la miraron. La mujer del uniforme se incorporó despacio. «Buenos días», dijo. «¿Busca al señor Casas?» «Soy Sabrina Llanos, trabajo con Roberto, vengo con documentos». «Subiré a avisarle». «No hace falta», dijo Sabrina. «Puede seguir con lo que estaba haciendo, ya subo yo». Una pausa de medio segundo. Nada perceptible si no sabías mirar. «La casa es privada», dijo la mujer del uniforme en tono perfectamente cordial. «Le avisaré al señor Casas de que está aquí». Sabrina la miró. La mujer le sostuvo la mirada con la misma tranquilidad imperturbable que parecía ser su estado natural. No hostil, no sumisa, solo firme, de una manera que Sabrina no supo cómo contraargumentar en ese momento. «Muy bien», dijo Sabrina, y esperó en el salón mientras la mujer subía al despacho. Roberto bajó a los 3 minutos. «Sabrina, no te esperaba». «Lo sé, perdona, los informes de Buenos Aires necesitaban firma presencial». «Podías haberlos mandado por mensajería». «Quería asegurarme de que habías descansado». Pausa. «¿Quién es la mujer?» «La niñera». «¿La agencia mandó otra?» «Sí». «Roberto, la tercera en 6 meses. ¿No sería mejor buscar algo más estable? ¿Alguna institución que...?» «Sabrina», dijo Roberto.
Ella paró. «Los informes», dijo él. Sabrina los sacó, se los entregó. Volvió a mirar hacia el jardín donde los niños seguían plantando con la mujer del uniforme, que no los había mirado ni una sola vez desde que ella había entrado. «Parece informal», dijo Sabrina con cuidado. «Dejarse manchar el uniforme en el jardín». «Es su trabajo», dijo Roberto, abriendo los informes. «Que los niños estén limpios y ordenados también es su trabajo». Roberto levantó los ojos del papel. Sabrina le sostuvo la mirada. Sonrió. Era una sonrisa perfecta, de persona acostumbrada a sonreír en situaciones difíciles. «Solo digo que tienes un estándar, Roberto. Todos lo saben. La casa, los niños, la representación de la familia. Eso también es parte de tu trabajo, aunque no lo parezca». Roberto la miró durante 3 segundos. Luego volvió al informe. «Los firmaré esta tarde», dijo. «Te los mando mañana». «Perfecto», dijo Sabrina. Se quedó 20 minutos más, hablando de Buenos Aires, de Ginebra, del acuerdo que nadie firmaría. Roberto respondió con la mitad de su atención. La otra mitad estaba en algún lugar que no supo ubicar. Cuando Sabrina se fue, Roberto salió al jardín. Los niños habían terminado de plantar. Había 4 bulbos de jacinto en fila a lo largo del parterre. Los había pedido la mujer, se enteró después. Los había pedido por internet la noche anterior, con su propio dinero. Sofía y Leo se habían ido a lavar las manos. La mujer estaba recogiendo la tierra suelta con las manos. Roberto se quedó de pie en el camino. «¿Qué han plantado?», preguntó. «Jacintos», dijo la mujer sin levantar la vista. «Florecen en primavera». Leo eligió el color. «¿Qué color?». «Morado, el color favorito de Lucía». Roberto lo sabía porque le habría sido imposible no saberlo. Lucía pintó el dormitorio de morado el año que se casaron, y Roberto protestó, y al final durmieron en ese cuarto 8 años, y él nunca volvió a protestar. «¿Leo le dijo el color favorito de su madre?», preguntó Roberto. Rosario lo miró por primera vez. Había terminado de recoger la tierra. «No hizo falta que me lo dijera», respondió. Roberto no preguntó más. Rosario Pedraza conoce el dolor de esta familia mejor que nadie, incluso mejor que el propio Roberto. ¿Hasta dónde llegará su influencia sobre los hijos de Lucía? Suscríbete para no perderte la respuesta. La llamada llegó el lunes por la mañana. Roberto estaba en el despacho con el teléfono en la mano, repasando el horario de la semana, cuando sonó el número del colegio de Sofía. Lo tomó sin pensar. «Señor Casas, soy Elena Valverde, del Departamento de Orientación. ¿Tiene un momento?». «Diga». «Llevo semanas intentando contactar con usted. He dejado mensajes en la secretaría y también en el correo del tutor». Roberto no recordaba ningún mensaje. Eso significaba, probablemente, que habían llegado y habían sido gestionados por alguien. Doña Carmen, quizás, o la niñera anterior, sin que llegaran a él. «Diga», repitió. «Se trata de Sofía. Su hija está bien, quiero aclararlo primero. Pero hemos estado observando algunas cosas durante el trimestre que nos gustaría hablar con usted. Sofía exhibe patrones de comportamiento que son, bueno, maduros, diría, más allá de lo que esperaríamos en una niña de su edad. Gestiona conflictos entre compañeros, actúa como mediadora. Cuando hay una crisis en el aula, Sofía es la primera en intervenir y también la última en salir de ella». Roberto escuchaba. Escuchaba de una manera diferente a como escuchaba en las negociaciones, sin estrategia, sin buscar el ángulo, solo escuchando. «¿Es eso un problema?», dijo. «No exactamente, pero hay un programa piloto muy bueno, con muy buenos resultados, para niños que han asumido responsabilidades por encima de su edad de desarrollo. No es un programa correctivo, es de apoyo, y creemos que Sofía podría beneficiarse». «¿Ha hablado usted con Sofía sobre esto?». «Hemos tenido sesiones con ella, sí, forma parte del protocolo». «¿Ha hablado con ella directamente sobre el programa?». Una pausa. «Le hemos mencionado la posibilidad, sí». «¿Y qué dijo Sofía?». Otra pausa, más larga. «Dijo que no quería que usted se preocupara», dijo la orientadora,
con la voz levemente incómoda de quien está repitiendo algo que no esperaba escuchar. Roberto no dijo nada durante 4 segundos. «¿Cuánto tiempo lleva observando a mi hija?», preguntó. «Desde principios de trimestre, unos 3 meses. ¿Y me llama ahora?». «Señor Casas, como le digo, hemos intentado contactar. ¿Ha hablado con el psicólogo de Sofía?». «No tenemos datos de ningún psicólogo particular. El doctor Méndez, su consulta está en la calle Serrano. El expediente de Sofía indica que el único profesional de referencia para los niños es el psicólogo de Leo, no de Sofía. Sofía no tiene asignado ningún...». Roberto dejó de escuchar durante 1 segundo. Solo 1 segundo. El tiempo suficiente para que algo se asentara dentro de él, con un peso que no era la piedra de antes. Era otra cosa. Era algo más caliente, más parecido a la vergüenza. Sofía no tenía psicólogo. Leo sí. Leo tenía al doctor Méndez. Leo tenía las sesiones de los miércoles. Roberto lo había organizado hace 2 años con la eficiencia con que organizaba todo. Llamada, cita, seguimiento mensual por correo electrónico. Había pensado en Leo porque Leo dejó de hablar. Leo era el problema visible. Sofía hablaba. Sofía funcionaba. Sofía ponía la mesa y recordaba los cumpleaños y sabía cuándo su padre estaba a punto de estallar, y se colocaba entre él y Leo con la suavidad invisible de un escudo, que no quería parecer escudo. Sofía tenía 11 años y hacía todo eso, y Roberto no había pensado que Sofía pudiera necesitar algo. Roberto Casas negocia la paz entre naciones, pero no supo ver el dolor de su propia hija. ¿Será demasiado tarde para Sofía? ¿O aún hay tiempo para salvarla? Suscríbete para no perderte lo que sigue. «Señor Casas», dijo la orientadora. «Iré al colegio el miércoles», dijo Roberto. «A las 4, ¿puede recibirme?». «Por supuesto, yo». «Bien». Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Luego fue al cuarto de Leo, pero Leo no estaba. Fue a la cocina. Tampoco. Bajó al jardín. Rosario estaba con los 2 niños en el jardín, en el rincón de los jacintos recién plantados, leyendo en voz alta. No un libro de cuentos, algo más largo, con más páginas. Los niños estaban tumbados en el césped a su lado, uno a cada flanco. Sofía tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Leo miraba el cielo con los brazos en cruz. Roberto observó desde la puerta lateral. La voz de Rosario era la misma que en la cocina, sin adornos, directa, con esa cadencia que debía de haber aprendido en 12 años de rezar en voz alta. Porque rezar en voz alta en comunidad te enseña el ritmo de las palabras. Las palabras no importaban. Roberto no las escuchaba. Lo que importaba era el efecto de esa voz sobre sus hijos. Sofía con los hombros caídos, sin la vigilancia, sin el escáner permanente de su entorno. Leo en el suelo como un niño de 8 años tiene que estar en el suelo. Roberto entró en el jardín. Rosario levantó los ojos del libro. «Señor Casas». «Necesito hablar con usted», dijo Roberto. «Cuando pueda». «Ahora si quiere», dijo ella. «Termina», dijo Leo sin moverse del suelo. «Que falta el final». Roberto miró a su hijo. Leo lo miraba, sin tensión, con la naturalidad de alguien que pide algo razonable. «Termina», dijo Roberto. Rosario terminó el capítulo, cerró el libro. Los niños se incorporaron con la lentitud de quien ha estado en reposo real. Sofía entró a la casa a buscar agua. Leo fue detrás. Rosario se levantó, se sacudió la hierba del uniforme. «Siéntese», dijo Roberto, señalando el banco de piedra junto a Rosal. Se sentaron. Roberto no cruzó las piernas, puso los codos sobre las rodillas, apoyó la mandíbula sobre los puños cerrados. «Me ha llamado el colegio de Sofía», dijo. Rosario esperó. «Dicen que lleva meses actuando como mediadora adulta, que quieren derivarla a un programa de apoyo, que llevan meses intentando contactarme». «¿Y? ¿Usted lo sabía?». Rosario no respondió de inmediato. «Sofía me contó algo», dijo al fin. «No en detalle, solo que en el colegio a veces la llamaban cuando había problemas, que le gustaba ayudar a resolverlos». «¿Le pareció normal?». «Me pareció que era una niña muy capaz», dijo Rosario. «Y también me pareció que era demasiado pequeña para cargar con tanto». Roberto la miró.
¿Por qué no me lo dijo? Porque llevaba 4 días en esta casa y todavía no sé cómo decirle las cosas a usted, respondió Rosario sin levantar la voz. Pero si me está preguntando si lo pensé, sí lo pensé. Y estaba esperando el momento. Roberto descruzó los puños. Los apoyó sobre las rodillas. Sofía no tiene psicólogo, dijo. Lo sé. Leo sí. Lo sé. No se me ocurrió que Sofía pudiera... Se detuvo. Rosario no lo ayudó a terminar la frase. No lo miró con lástima. No lo miró con reproche. Solo esperó, con esa paciencia que no era pasividad, que era algo más activo. La decisión de no llenar el espacio con palabras innecesarias. Roberto volvió a hablar. ¿2 años? Dijo. ¿Lleva 2 años haciendo esto? Probablemente desde antes, dijo Rosario. Desde que su madre enfermó. Los niños que tienen que ser fuertes no empiezan el día del entierro, empiezan mucho antes. Roberto se levantó, no porque quisiera alejarse, sino porque necesitaba que su cuerpo hiciera algo con lo que le estaba pasando por dentro. Quiero que trabaje con ella, dijo de pie de espaldas al banco. Con los dos. Quiero que siga haciendo lo que está haciendo. No sé lo que está haciendo exactamente, pero lo que está haciendo es básicamente estar, dijo Rosario desde el banco. Solo estar, sin pedir nada a cambio. Roberto la miró por encima del hombro. ¿Y eso funciona? Rosario pensó antes de responder. Pregúntele a Leo si funciona, dijo. Roberto no respondió. Miró el rosal que no florecía desde hacía 2 años. Luego miró las 2 sillas en el rincón. La de Lucía, con las flores de Leo ya marchitas porque era lunes y faltaba un día para las frescas. Y la otra, la de Rosario, con el cojín de rafia que ella misma había traído. Quiero que siga, dijo, con condiciones. Escucho, dijo Rosario. 1 mes, le doy 1 mes. Veo los resultados y decido si sigue o no. Si en 1 mes no hay cambio visible en Leo, en los 2, esto termina. Define cambio visible, dijo Rosario. Era la primera vez que alguien le pedía que definiera sus términos. En una negociación, Roberto era siempre el que hacía esa pregunta. Leo que duerme, dijo. Sofía que no gestiona mi casa. Rosario asintió. ¿Y usted? Preguntó. ¿Yo qué? ¿Qué necesita usted para que esto funcione? La pregunta lo tomó por sorpresa de una manera que no debería haberse tomado por sorpresa. Era una pregunta razonable. Era una pregunta obvia. Era la pregunta que él hacía en la primera sesión de cualquier negociación. Nadie se la había hecho a él en 2 años. Que no me mienta, dijo al fin. Sobre mis hijos, sobre lo que necesitan, aunque no sea lo que quiero escuchar. De acuerdo, dijo Rosario. Se levantó. Se sacudió de nuevo el uniforme. El rosario sin cruz brilló en su muñeca izquierda. Una condición más, dijo Roberto. Ella lo miró. No ocupe el lugar de su madre. Rosario lo miró durante 3 segundos. No vengo a ocupar ningún lugar, dijo. Vengo a ayudarles a no tener que guardar tanto. Dio media vuelta y entró a la casa. Roberto se quedó solo en el jardín. El sol de la tarde caía sobre las 2 sillas, sobre el rosal sin flores, sobre los 4 bulbos de jacinto morado que todavía no habían brotado. Se quedó allí más tiempo del que habría sabido justificar. Roberto Casas le ha dado 1 mes a Rosario Pedraza para demostrar que puede sanar a su familia. Pero hay alguien que haría cualquier cosa por verla fracasar. Suscríbete para no perderte lo que viene. La semana siguiente fue extraña. Roberto tenía la agenda cargada. Llamadas con Buenos Aires, documentos para Ginebra, una reunión por videoconferencia con el equipo de campo que duró 4 horas y media. Y la mayor parte de los días subía al despacho después del desayuno y no bajaba hasta la noche. Eso no era nuevo. Lo nuevo era lo que ocurría entre medias. Desde el despacho podía escuchar la casa. No era que antes no escuchara, era que antes no había nada que escuchar. La casa era silenciosa de una manera que no era paz. Era la ausencia de ruido propio de un espacio sin vida. Ahora había algo, pasos, voces, música, a veces, suave, desde la planta baja.
El sonido de la cocina funcionando de verdad, no el clic del microondas, sino el ruido del agua y el aceite, y algo que se removía en una olla. Lo primero que cambió fue el olor. Roberto lo registró el segundo día, a las 7:30 de la mañana, cuando bajó al baño del primer piso antes de entrar al despacho. Alguien había hecho café de verdad, no las cápsulas del café rápido que usaba doña Carmen, sino café preparado en cafetera italiana, ese café espeso y oscuro que sube con un silbido al que Roberto llevaba 2 años sin prestar atención. Y junto al café había algo más. Canela, quizás, o vainilla, algo que no sabía clasificar pero que era cálido de una manera física, como si el olor mismo tuviera temperatura. Bajó a la cocina. Rosario estaba de espaldas. Los niños todavía no habían bajado. Sobre la mesa había tostadas y fruta y el café, y en el centro, un cuenco con algo que Roberto no supo identificar hasta que se acercó. «¿Qué es eso?» «Changua», dijo Rosario. «Un caldo de leche con huevo. Desayuno colombiano. Los niños me pidieron algo diferente». «¿Los niños te pidieron?» Rosario lo miró un segundo. Sofía preguntó si podía hacer algo distinto al pan con mantequilla. Leo dijo que le gustaba la sopa para desayunar. Dije que le intentaría. Roberto miró el caldo, blanco, suave, con el huevo escalfado en el centro y unas hojas de cilantro flotando en la superficie. ¿Sopa para desayunar? En Colombia sí, dijo Rosario, y volvió a los fogones. Aquí también, si uno quiere. Roberto se sentó. Sofía bajó al cabo de 2 minutos con el pelo mojado y el uniforme del colegio. Miró el caldo. Luego miró a Roberto. ¿Tú también desayunas? ¿Yo no desayuno? Normalmente te vas al despacho con un café. Roberto no tuvo que responder a eso porque era verdad. Leo bajó al cabo de 5 minutos, todavía con el pijama, protestando de una manera que era nueva. Antes Leo no protestaba. Leo no hacía ruido suficiente para protestar. Y Rosario le señaló su ropa sin decirle nada. Y Leo subió de vuelta con los ojos entrecerrados. Y Roberto tuvo que mirar el caldo para no reírse. Desayunaron los 4 juntos. No dijeron cosas importantes. Hablaron del tiempo. Iba a llover, según Leo, que se había convertido en consultor meteorológico desde que empezaron con el huerto. Y de la clase de Sofía, que tenía examen de historia, y de los jacintos, que Leo había remisado esa mañana antes de bajar. Roberto dijo 2 o 3 cosas. Sofía lo miró cada vez con esa expresión de quien ve algo nuevo en un lugar conocido. Fue la primera vez en 2 años que Roberto desayunó sentado. El lunes por la tarde, después del colegio, Leo llegó con un trozo de papel doblado en el bolsillo. Se lo dio a Rosario sin decir nada. Era un dibujo. Leo dibujaba poco, siempre había preferido construir. De algo que parecía un barco. ¿Un barco?, dijo Rosario. Un submarino, dijo Leo, para ir al fondo del mar sin que te vea nadie. ¿Por qué sin que te vea nadie? Leo encogió los hombros. Para ver cosas, dijo. Rosario dobló el papel y se lo devolvió. Construyámoslo, dijo. Leo la miró. ¿Con qué? Con lo que haya, cajas, papel, cinta. Leo fue a buscar cajas. Rosario fue al cuarto de las escobas a buscar cinta adhesiva. Sofía, que había estado en su cuarto con un libro, bajó 20 minutos después atraída por los ruidos, y cuando encontró a Leo y a Rosario en el salón construyendo algo grande con cajas de cartón y papel de aluminio, no dijo nada. Se sentó en el suelo. Empezó a ayudar. Roberto lo vio desde el umbral del salón. El submarino de cartón creció durante 1 hora y media. Tuvo ventanas, recortadas con las tijeras de cocina, y timón, un plato de plástico pegado con cinta, y periscopio, un tubo de papel de cocina. Y en la proa, con rotulador azul, Leo escribió el nombre que había decidido para él. Lucía. Roberto tuvo que salir del umbral. Volvió al despacho. Abrió el portátil. Estuvo mirando la pantalla durante 20 minutos sin escribir nada. Leo no ha pronunciado el nombre de su madre en 2 años. Hasta hoy. Lo que Roberto Casas acaba de presenciar desde el umbral del salón lo cambiará para siempre.
Suscríbete para no perderte lo que sigue. El tercer cambio tardó más. Llegó el jueves de esa semana, a las 3 de la tarde, cuando Roberto bajó al jardín para hacer una llamada y encontró a Rosario sola. Los niños estaban en el colegio todavía, sentada en el banco de piedra con los ojos cerrados. No dormida, solo quieta, con el rosario sin cruz enrollado alrededor de los dedos de la mano izquierda y la cara levantada hacia el sol de invierno débil y horizontal que caía sobre el jardín desde el oeste. Roberto se detuvo. No quería interrumpir algo que no supo nombrar, pero que reconoció como parecido a la oración. No la oración de las palabras, los labios de Rosario no se movían, sino algo más anterior, la disposición del cuerpo hacia algo que no está en el mismo plano que el cuerpo. Se quedó en la puerta lateral. Rosario abrió los ojos al cabo de un momento. Lo vio, no se sobresaltó. ¿Necesita algo?, dijo. Voy a hacer una llamada, dijo Roberto. Solo salía. Aquí hay silencio, dijo ella. Ya lo sé. ¿Rezaba? Rosario lo consideró. No exactamente, dijo. Ya no sé bien cómo llamarlo, pero sí, algo parecido. Roberto se apoyó en la jamba de la puerta. ¿Echa de menos la congregación? Echo de menos el silencio colectivo, dijo Rosario. Rezar con otros tiene una textura que rezar sola no tiene. El cuerpo lo recuerda, aunque la mente haya seguido adelante. Roberto asintió. Había estado en suficientes salas de negociación donde el silencio colectivo era también una textura. El silencio antes de una firma. El silencio cuando alguien estaba a punto de decir algo que cambiaría todo. ¿Qué le hizo seguir adelante?, preguntó. Rosario lo miró durante un momento. Mateo, dijo. Saber que Mateo estaba bien. Que no había sido en vano. Roberto miró el jardín. ¿Cómo sabe cuando algo no ha sido en vano? Rosario pensó antes de responder. Cuando lo que dejaste sigue creciendo después de irte, dijo. Como los bulbos. Los asplantas y te vas. En primavera crecen solos. Roberto no respondió. Hizo la llamada en el jardín, de espaldas al banco, con la voz del negociador y los ojos en el rosal que esa semana había mostrado sus primeros cogollos. El martes a mediodía bajó a buscar agua y encontró a Leo y a Rosario inclinados sobre un mapa del mundo, de papel, antiguo, extendido sobre la mesa de la cocina. ¿Qué están haciendo?, preguntó Roberto. Leo me está enseñando dónde has estado, dijo Rosario sin levantar la vista. Roberto se quedó en el umbral. ¿Dónde he estado?, repitió. Le pregunté, dijo Leo señalando el mapa, si tú negociabas guerras. Me dijo que sí, que ibas a los países donde había guerras y los ayudabas a parar. Roberto miró a su hijo. Leo tenía el dedo sobre el Golfo de Adén. ¿Eso es lo que te dijo? Sí, ¿verdad que sí? Más o menos, dijo Roberto. ¿Y por qué a veces no puedes venir? Roberto abrió la boca. La cerró. Porque a veces las guerras no esperan, dijo. Leo miró el mapa. ¿Y tú quieres que esperen? Roberto tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, despacio, sin que se notara. Sí, dijo, las quiero esperar. Leo asintió. Siguió mirando el mapa. Colombia, dijo señalando. Aquí es de donde es Rosario. Ya, dijo Roberto. ¿Fuiste alguna vez? Una vez, hace mucho. ¿Había guerra? No, había una reunión. Leo lo consideró. ¿Era una reunión de paz o de guerra? De paz, dijo Roberto, aunque no funcionó. Leo levantó los ojos. ¿Por qué no funcionó? Porque los que tenían que firmar no estaban listos todavía. Leo asintió como si eso tuviera un sentido que entendía. Como yo con los Lego, dijo. Cuando no estoy listo, no estoy listo. Roberto lo miró. Exactamente como eso, dijo. Leo siguió mirando el mapa. Pasó el dedo desde Colombia hacia el norte, trazando una ruta sin nombre. Rosario también se fue, dijo en ese tono suyo de quien está pensando en voz alta sin darse cuenta de que lo hace. ¿De dónde estaba? De la congregación, dijo Roberto. ¿Eso es como una guerra? Roberto miró a Rosario.
Rosario miraba el mapa. «No», dijo Roberto, «es diferente». «¿Pero también te vas porque tienes que irte?» Rosario levantó los ojos del mapa entonces. Solo un momento. Solo el tiempo suficiente para mirar a Roberto de una manera que Roberto no supo descifrar del todo. «A veces», dijo Rosario despacio, respondiendo a Leo pero sin apartar los ojos de Roberto. «A veces te vas porque dentro ya no puedes hacer lo que viniste a hacer». Leo lo consideró. «Como tú, papá», dijo, «que te vas porque las guerras no esperan». «No es lo mismo», dijo Roberto. «¿Por qué no?» Roberto no respondió de inmediato. Había mediado entre generales. Había convencido a ministros de que sus enemigos eran personas. Había encontrado las palabras exactas en 17 idiomas para decir lo que nadie quería escuchar. No encontró las palabras para responder a su hijo de 8 años. «Papá se va para que otros puedan quedarse», dijo Rosario, con esa voz suya que no subía nunca de tono. Rosario se fue para poder quedarse con quien la necesitaba. No es lo mismo, pero se parece. Leo procesó esto con la seriedad con que profesaba todas las cosas importantes. «Entonces los dos hacen lo mismo al revés», dijo. Roberto y Rosario no se miraron. No hizo falta. «Exactamente como eso», dijo Roberto por segunda vez en 2 minutos, y esta vez no hablaba de los Lego. Rosario volvió al mapa. Roberto llenó su vaso de agua. Leo siguió trazando rutas con el dedo sobre países que todavía no sabía pronunciar. Nadie dijo nada más, pero el aire en la cocina era diferente al de antes. Tenía dentro algo que no estaba cuando Roberto había entrado a buscar agua. La forma exacta de 2 soledades que, vistas desde la altura de un niño de 8 años, resultaban ser la misma soledad vista desde lados opuestos. Roberto volvió al despacho. Tardó más de lo habitual en llegar al 3er piso. Le pesaban los escalones. Esa tarde, desde la ventana, vio a Rosario en el jardín con Sofía. Las dos solas, sentadas en el banco de piedra, solo hablando. Sofía hablaba. Rosario escuchaba. Y en un momento dado, Sofía dijo algo, y se detuvo. Y Rosario esperó. Y Sofía dijo algo más. Y lo que Roberto vio entonces, desde la distancia, desde el cristal, fue que los hombros de su hija bajaron 2 centímetros. Solo 2 centímetros. Sofía, que llevaba 2 años con los hombros a la altura de las orejas. Roberto volvió al portátil. Abrió el documento. No pudo escribir nada durante 10 minutos. El jueves por la tarde llegó Sabrina Llanos, esta vez con preaviso. Esta vez con el pretexto de recoger los informes firmados. Roberto lo sabía. Esos informes podría haberlos recogido un mensajero. Sabrina los recogía ella porque necesitaba entrar. Rosario abrió la puerta. «La señora Llanos», dijo Sabrina, con la voz de quien está acostumbrada a que las puertas se abran. «La señora Llanos», repitió Rosario sin más comentario, y se hizo a un lado. Sabrina entró, miró el salón, luego miró hacia la cocina, desde donde llegaba ese olor, algo con caldo, con especias, y luego volvió a mirar a Rosario con la atención calculada de quien está tomando medidas. «¿Sabes si Roberto está disponible?» «Está en el despacho, le avisaré». Roberto bajó al cabo de 5 minutos. Entregó los informes. Sabrina los guardó y sacó otro sobre. «También quería comentarte lo de Estrasburgo. ¿Cómo están los niños?» «Bien». «¿Y la niñera?» Roberto la miró. «¿Por qué me preguntas por la niñera?» «Porque me preocupa que los niños tengan estabilidad», dijo Sabrina con la misma sonrisa de siempre, lisa, sin fisuras. 3 en 6 meses es mucho. No quiero que se encariñen con alguien que luego... Sabrina. Los informes. Sabrina los sacó. Roberto los revisó. Desde el jardín llegó la voz de Leo y luego la risa de Sofía. Esa risa pequeña y genuina que Roberto reconoció aunque no la hubiera escuchado en mucho tiempo. Sabrina miró hacia el jardín. «Parece que los niños están muy bien con ella», dijo en un tono que era perfectamente neutral y no lo era en absoluto. «Sí», dijo Roberto sin levantar los ojos del informe. Sabrina abrió la boca. La cerró. Su sonrisa no se movió, pero algo detrás de ella sí.
Una tensión pequeña en la comisura que Roberto, que llevaba 9 años leyendo caras, captó perfectamente. Se fue. Roberto fue al jardín. Los niños estaban en los jacintos. Rosario tenía tierra en las rodillas, Leo en la cara. «Flores de mamá», dijo Leo sin mirar. Roberto tuvo que parpadear. «Sí», dijo, «flores de mamá». Fue el domingo siguiente cuando Rosario le habló de sí misma. No fue una conversación planificada. Fue en la cocina, tarde, cuando los niños ya estaban en cama. Roberto había bajado otra vez. Seguía bajando, ya no podía atribuirlo al azar. Y ella estaba preparando algo para el día siguiente, cortando verdura con la concentración silenciosa que ponía en todo. Roberto se sentó en la isla. «¿Por qué dejó la congregación?», preguntó. Rosario dejó el cuchillo. Se apoyó en el fregadero. «¿Le hago algo de tomar?», dijo. «No». «Entonces cuento. Entré con 20 años. Pensé que el silencio y la comunidad eran compatibles. Y lo eran, durante años. Hay una paz en las rutinas que no existe en el mundo. Oración, trabajo, oración, trabajo. El cuerpo aprende, la mente descansa. ¿Qué cambió? Conocí a una familia. En el pueblo donde estaba la congregación, madre, 3 hijos. El mayor tenía 7 años. El padre había muerto en un accidente. La madre trabajaba 12 horas. Los niños pasaban el día solos. Empecé a ir después de las vísperas, solo para asegurarme de que comieran. Roberto la escuchaba sin moverse. El mayor se llamaba Mateo, tenía 7 años y ya llevaba la casa. Cocinaba arroz. Le enseñaba a los pequeños a lavarse los dientes. Era silencioso y serio y nunca pedía nada. ¿Qué pasó? Que me di cuenta de que lo que ese niño necesitaba no era que le cocinara arroz. Era que alguien le dijera que no tenía que hacerlo él, que era muy pequeño para cargar con eso. Y yo no podía decírselo porque venía de visita y luego me iba. Pedí permiso para ampliar mi servicio con la familia. Me lo denegaron. No era nuestra misión. Se tocó el rosario de la muñeca sin darse cuenta. Estuve 2 años más intentando encontrar la manera de hacer las 2 cosas. No pude. El día que salí, al cruzar la reja, quité la cruz. No por falta de fe, sino porque la fe que me quedaba era diferente, más pequeña, más humana. No necesitaba el símbolo. Roberto miró el rosario. ¿Qué fue de Mateo? Tiene 22 años, estudia ingeniería en Bogotá, me escribe a veces. Una sonrisa pequeña, la primera que Roberto le vio. Pésimamente, con muchas faltas de ortografía, pero escribe. Roberto miró sus manos. Sofía tiene 11 años y lleva la casa emocionalmente, dijo, igual que Mateo. Rosario Pedraza cargó con un secreto durante 12 años dentro de los muros de una congregación. Esta noche se lo confesó todo a Roberto Casas. ¿Qué hará él con esa verdad? Suscríbete para descubrirlo. Sí. Y yo no lo vi. Rosario no dijo que sí ni que no, solo estuvo allí. ¿Cómo no lo vi?, dijo Roberto, y no era una pregunta para ella. Porque cuando estamos dentro de nuestro dolor, dijo Rosario despacio, no vemos bien. No es ceguera, es que el dolor ocupa espacio, mucho espacio. Y los que nos quieren aprenden a ocupar el espacio que queda. Roberto no respondió. Rosario volvió al cuchillo y a la verdura. Los jacintos van a brotar, dijo cambiando el tono. Leo los revisó esta mañana 4 veces. Roberto soltó un sonido que no llegó a ser risa, pero que se le acercó. ¿4 veces? 4. Los primeros brotes salen en 2 o 3 semanas. Le dije que si los miraba demasiado se asustaban. ¿Y lo creyó? Tiene 8 años, me creyó. Roberto sí se rió esta vez. Un sonido breve, sin práctica, torpe, pero real. Rosario no lo celebró. Siguió cortando verdura. Eso también era raro. Eso también era algo que Roberto no sabía dónde clasificar. El miércoles fue al colegio. La orientadora, Elena Valverde, era una mujer de 50 y tantos con las gafas de quien lee mucho y el tono de quien ha tenido demasiadas conversaciones incómodas con padres que no quieren escuchar.
Roberto la recibió con la actitud de quien sí quiere escuchar, aunque lo que escuchara le costara. Escuchó 40 minutos. Sofía, le contó la orientadora, tenía un patrón de comportamiento que en la literatura se llamaba parentificación. No era un diagnóstico, era una descripción. Una niña que había aprendido a funcionar como adulta porque los adultos de su entorno necesitaban apoyo que ella no debería haber tenido que dar. No era culpa de nadie. Era lo que pasaba cuando un niño inteligente y empático vivía en un entorno de dolor sostenido sin suficiente contención externa. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Roberto. Difícil decirlo, al menos desde el trimestre pasado, que es cuando yo empecé a observarla, pero algunas dinámicas parecen más antiguas. ¿2 años? La orientadora asintió despacio. Es posible. Roberto estuvo callado durante un momento que la orientadora dejó existir. El programa de apoyo, dijo al fin. Cuénteme. La orientadora se lo contó. Era bueno. Roberto lo habría rechazado 2 semanas antes sin terminar de escucharlo. ¿Necesita mi firma?, dijo. Y la de Sofía. Queremos que sea voluntario. Roberto firmó el formulario antes de salir. Esa noche habló con Sofía en su cuarto, sentado en el borde de la cama. ¿Sabes que me llamaron del colegio?, dijo. Me imaginé que lo harían, dijo Sofía. ¿Por qué no me dijiste tú? Silencio. Porque no quería que te preocuparas, dijo Sofía. Exactamente lo que le había dicho a la orientadora. Roberto tuvo que mirar a otro lado un momento. Sofía, dijo, y su voz salió diferente, más baja, sin el barniz de control. No es tu trabajo no preocuparme. Ya sé. No es tu trabajo llevarla a casa. Ya sé, papá. ¿Lo sabes de verdad? Sofía lo miró. A veces, dijo, es más fácil saber las cosas que dejar de hacerlas. Roberto no supo qué responder a eso porque era completamente verdad, y porque él llevaba 2 años siendo exactamente eso. Alguien que sabía las cosas y no podía dejar de hacer lo que hacía. Hay un programa, le explicó, para ayudarte a que sea más fácil. No es porque hayas hecho algo mal. Es porque llevas mucho tiempo siendo más grande de lo que tienes que ser. Sofía asintió. ¿Y tú?, dijo Sofía. Roberto la miró. A mí también me parece que es lo que necesitas. Y también, hizo una pausa, me parece que soy yo quien tendría que haber visto que lo necesitabas. Y no lo vi. Sofía se levantó de la silla, cruzó el cuarto, se sentó junto a él en el borde de la cama. Papá, dijo, tú estabas triste. Sigo estando triste. Ya, pero ahora al menos puedo decírtelo. Roberto la miró, su hija de 11 años con los ojos de Lucía. Y algo se abrió en él entonces. No de golpe, no con dramatismo, sino como se abre una ventana que llevaba cerrada desde dentro. Despacio, con algo de resistencia al principio, y luego con la entrada del aire. La abrazó. Sofía se dejó abrazar con la sorpresa de quien no esperaba que ocurriera. Luego se aferró. Roberto no supo cuánto tiempo estuvieron así. Solo supo que cuando soltó a su hija, tenía la garganta cerrada y los ojos ardiendo, y que Sofía lo miraba con una expresión que no había visto en 2 años. Alivio real. El alivio de quien puede, por fin, dejar de controlarla. Fue 3 días después cuando Sabrina atacó de verdad. Roberto estaba en el despacho cuando sonó el teléfono. Número de Ginebra. Lo tomó. Roberto. Era el director de la división, Enrique Mora. Su voz tenía ese tono particular que Roberto reconoció porque lo había escuchado antes. El tono de quien tiene que decir algo desagradable y lo ha ensayado. Nos ha llegado un informe preocupante sobre el proceso de los niños. Roberto se quedó quieto. ¿Qué informe? Del doctor Méndez. Dice que hay una niñera nueva que está interfiriendo en el tratamiento de Leo, que usa métodos no convencionales, que hay riesgo de vinculación afectiva inadecuada. Roberto apretó el teléfono. ¿El doctor Méndez se comunicó con la organización? Se comunicó con Sabrina Llanos, que lo trasladó al área de recursos humanos como una cuestión de bienestar de empleado. Roberto, tú eres la cara de la organización en 3 continentes. Si hay algo en tu entorno personal que pudiera... Enrique,
Su voz salió tan baja y tan fría que el otro lado guardó silencio. Lo que ocurre en mi casa con mis hijos no es competencia de la organización. Lo entiendo perfectamente, pero no es competencia de la organización, repitió Roberto. Y si alguien ha usado los canales internos para interferir en mi vida privada, eso sí es un problema que la organización debería gestionar. Silencio. Hablaré con Sabrina, dijo Mora. Haz eso. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pared del despacho, la pared donde había colgado mapas y había quitado los mapas, y ahora no había nada. Sabrina había llamado al doctor Méndez. El doctor Méndez había enviado un informe a la organización. La organización había llamado a Roberto para decirle que su niñera era un problema. La maniobra era perfecta, limpia, sin huellas directas. Sabrina Llanos lleva 9 años esperando a Roberto Casas, y acaba de usar a los propios hijos de él como arma. ¿Logrará destruir lo que Rosario Pedraza construyó? ¿O habrá pagado un precio demasiado alto? Suscríbete para no perderte lo que viene. Sabrina llevaba 9 años aprendiendo cómo funcionaba él. Cogió el maletín, bajó las escaleras, no fue al jardín. Fue a la cocina donde Rosario cortaba verdura para la cena, con la misma concentración de siempre, con el delantal almidonado, con el rosario en la muñeca. Se detuvo en el umbral. ¿Sabe lo que ha hecho Sabrina Llanos? Rosario levantó los ojos. Lo vio, no con el maletín, con la cara. Siéntese, dijo. No quiero sentarme. Entonces cuente de pie. Roberto le contó. La llamada de Mora, el informe del doctor Méndez, los canales internos de la organización. Rosario lo escuchó sin interrumpirlo, con ese silencio suyo que no era vacío, sino atención pura. Cuando terminó, hubo un momento de quietud. ¿Va a despedirme?, preguntó Rosario. La pregunta era directa, sin drama, sin miedo calculado. Roberto la miró. No, dijo. ¿Va a enfrentarse a ella? Ya lo estoy haciendo. ¿Y si le cuesta el trabajo? Roberto no respondió de inmediato. Era una pregunta que conocía. Era la pregunta que él mismo se hacía en las negociaciones cuando el precio de sostener una posición superaba el beneficio de cederla. Hay cosas, dijo al fin, que no se negocian. Rosario asintió. Volvió a la verdura. Pero esa noche, cuando Roberto subió al despacho y llamó a Enrique Mora para exigir que se abriera un proceso formal contra Sabrina por uso indebido de canales internos, y cuando colgó y se quedó mirando la pantalla con la adrenalina de quien acaba de hacer algo que no tiene vuelta atrás, oyó los pasos de Sofía en el pasillo. Su hija abrió la puerta del despacho sin llamar. Llevaba el pijama, tenía el pelo suelto, tenía 11 años y la cara de estar asustada. Y Roberto reconoció esa cara porque era la cara que Sofía ponía cuando dejaba de gestionar y empezaba a ser simplemente una niña. Los ojos más grandes, los hombros un poco más caídos, la boca sin la línea de quien está pensando en lo siguiente. Papá, Leo no duerme. Lleva llorando desde las 9. Roberto se levantó. ¿Qué le pasa? Dice que Rosario se va a ir, que la echaste. No sé cómo se enteró. Los niños escuchan cosas que los adultos creen que no se escuchan. Y yo le dije que no sabía nada, pero él no me cree. Me dijo, tú siempre dices que todo va bien. Roberto se detuvo. ¿Eso te dijo? Sofía asintió. Tenía los labios apretados de quien está repitiendo algo que duele. Roberto fue al cuarto de Leo. Leo estaba en la cama, con las rodillas en el pecho, llorando de ese modo silencioso que era peor que los gritos. El llanto de alguien que ha aprendido que llorar fuerte no cambia nada, y lo hace igual porque no puede pararlo. Las sábanas estaban retorcidas, la lámpara de noche encendida, el lego del suelo intacto, como si nadie hubiera tenido ganas de jugar en horas. Roberto se sentó en el borde de la cama. Leo. El niño no se movió. Leo, mírame. Leo levantó la cara, los ojos hinchados, la boca apretada, la expresión de alguien que ha aprendido muy pronto que el mundo puede quitarte las cosas sin avisar, y que por eso prefiere no creer que algo bueno va a quedarse. Rosario no se va, dijo Roberto. El niño no respondió.
Leo, Rosario no se va. Sofía dijo que no sabía. Sofía no sabe todo, dijo Roberto. Yo sí, y yo te digo que Rosario no se va. ¿Me escuchas? Leo lo miró durante un momento largo, buscando en la cara de su padre algo que verificara las palabras, porque Leo llevaba 2 años aprendiendo que las caras eran más honradas que las palabras, y que las palabras de los adultos a veces significaban lo opuesto de lo que decían. ¿Lo prometes?, preguntó. Roberto había evitado ese verbo durante 2 años. Las promesas eran contratos y los contratos se rompían. Lo sabía mejor que nadie. Sabía que los hombres que hacían promesas en las salas de negociación eran los mismos que las convertían en papel mojado al día siguiente cuando cambiaban los términos, o cambiaban los intereses, o simplemente cambiaba el mundo. Lo sabía. Lo había visto. Lo había hecho. Lo prometo, dijo. Roberto Casas nunca hace promesas. Sabe mejor que nadie que los contratos se rompen. Cree esta noche le prometió algo a su hijo de 8 años. ¿Podrá cumplirlo cuando todo se desmorone? Suscríbete para no perderte lo que sigue. Leo soltó las rodillas, se estiró despacio, cerró los ojos. Roberto se quedó allí hasta que la respiración del niño se volvió regular. Puso la mano sobre el pelo de Leo un momento. Solo un momento, despacio, como si el gesto necesitara práctica. Luego fue al cuarto de Sofía. Sofía estaba despierta, sentada en la cama con el libro cerrado sobre las rodillas. «Está bien», dijo Roberto. «Ya duerme». Sofía asintió. «Papá, dime, ¿tú también estás bien?» Roberto la miró, su hija de 11 años preguntándole si estaba bien. Eso era lo que hacía Sofía. Eso era exactamente lo que hacía Sofía. «No tienes que preguntarme eso», dijo Roberto. «Ese no es tu trabajo». «Ya sé», dijo Sofía, «pero te lo pregunto igual». Roberto se apoyó en el marco de la puerta. «Estoy mejor», dijo. «Que es diferente a estar bien, pero es algo». Sofía asintió como si eso fuera suficiente. Porque lo era. 3 días después, Sabrina Llanos apareció en la casa a las 5 de la tarde, sin llamar, sin avisar, con una carpeta bajo el brazo y la mandíbula apretada de quien ha decidido que el tiempo de ser elegante ha terminado. Sabrina Llanos ha llegado con todo. Esta vez no hay elegancia. Esta vez no hay máscaras. El enfrentamiento que lo definirá todo está a punto de comenzar. Suscríbete para no perderte ni un segundo. Rosario abrió la puerta. Las 2 mujeres se miraron durante un segundo. «Necesito hablar con Roberto», dijo Sabrina. «Es urgente». «Está trabajando», dijo Rosario. «Le aviso». «No hace falta que me avise», dijo Sabrina y dio un paso adelante. «Conozco el camino». Rosario no se movió. «La casa es privada», dijo con la misma voz de siempre. La voz que no subía nunca de tono y precisamente por eso era imposible de ignorar. «Le aviso al señor Casas». Sabrina la miró durante 3 segundos. Luego dio un paso atrás. Pero Roberto ya bajaba. Había oído la voz de Sabrina desde el despacho. «Sabrina», dijo desde la mitad de las escaleras. Ella levantó la cabeza, lo miró. Su expresión era la de alguien que ha preparado este momento y no está dispuesta a perderlo. «Roberto, tenemos que hablar». «¿Estamos hablando?» Solas, miró a Rosario, sin audiencia. «Rosario no es audiencia», dijo Roberto. «Es mi empleada y está en su lugar de trabajo». Sabrina abrió la carpeta, sacó un papel. «El doctor Méndez», dijo, «ha emitido un informe formal recomendando la suspensión inmediata de cualquier influencia no supervisada sobre los niños mientras estén bajo tratamiento psicológico activo. Eso incluye a la niñera». Lo puso sobre la mesa del recibidor. «Si no la despides tú, la organización tiene base para iniciar un proceso de evaluación sobre tu capacidad para tomar decisiones adecuadas respecto a tus hijos». Silencio. Fue un silencio de 4 segundos. Roberto lo conocía. Era el silencio después del que alguien ponía una pistola sobre la mesa de negociaciones. «¿Y qué quieres tú, Sabrina?», dijo Roberto. Ella parpadeó,
¿Perdona? El informe del doctor Méndez, la organización, la carpeta. Todo eso es el mecanismo. Tú eres quien lo activa. ¿Qué quieres tú? Sabrina lo miró. Su postura siguió siendo perfecta, pero algo detrás de la postura empezó a moverse. «Quiero que estés bien», dijo ella. «No», dijo Roberto, «eso no es lo que quieres». «Quiero que elijas bien», dijo Sabrina, y su voz se quebró apenas. Una grieta de milímetro, suficiente. «He esperado, he estado ahí, 2 años. Cuando Lucía enfermó, cuando murió, cuando tú no sabías cómo funcionar. He estado ahí cada vez. ¿Y ahora viene esta mujer de la que nadie sabe nada y en 2 semanas hace lo que yo no pude en 2 años? Sofía estaba en la puerta del salón. Nadie la había oído llegar. Tenía el libro bajo el brazo y los ojos abiertos y 11 años, y la cara de alguien que acaba de entender algo que no estaba segura de querer entender. Roberto la vio. «Sofía, sube», dijo. «No», dijo Sofía. Era la primera vez que Sofía le decía que no a algo. «Sofía», repitió Roberto. «Es sobre nosotros», dijo Sofía sin moverse. «Es sobre Leo y sobre mí y sobre Rosario. Creo que puedo quedarme». Roberto la miró durante un segundo. Era su hija, tenía 11 años, y tenía razón. «Quédate», dijo. Se giró hacia Sabrina. «Llevas 2 años ahí», dijo Roberto. «Tienes razón, lo reconozco, y no fue justo de mi parte dejar que esperaras algo que yo no iba a poder darte. Eso fue un error mío. Pero lo que estás haciendo ahora, usar a mis hijos, al médico de mis hijos, los canales de mi trabajo, eso no tiene que ver con querer que yo esté bien. Eso tiene que ver con no poder aceptar que la respuesta es no». Sabrina no dijo nada. «El informe del doctor Méndez», continuó Roberto, y ahora su voz era la de las negociaciones, la que no tiene temperatura, la que es puramente precisa. «Va a ser respondido por mí directamente con la organización. Y voy a pedir que se revise si el doctor usó sus canales profesionales para fines que no corresponden a su función. Y voy a pedirte a ti que no vuelvas a esta casa». Sabrina tomó el papel de la mesa. Lo metió en la carpeta. Miró a Roberto. «Cometerás un error», dijo. «Ya he cometido muchos», dijo Roberto. «Sé cómo se sienten. Esto no se siente así». Sabrina miró a Rosario. Fue una mirada larda. Y Rosario le sostuvo la mirada con la misma calma de siempre, sin triunfo, sin compasión, solo con esa quietud que Sabrina nunca iba a poder copiar porque no se aprendía. Era de donde venías y de lo que habías perdido. Sabrina se fue. La puerta se cerró. En el recibidor quedaron Roberto, Sofía y Rosario. Leo bajó al cabo de 30 segundos, en pijama, desde lo alto de las escaleras, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. «¿Quién era?», preguntó. «Nadie», dijo Sofía. «¿Se fue?». «Se fue», confirmó Roberto. Leo asintió. Bajó los últimos escalones. Se acercó a Rosario y le puso la mano en el brazo. Ese gesto suyo de contacto breve y sin explicación que era su manera de comprobar que algo seguía existiendo. «¿Tienes hambre?», le preguntó Rosario. «Un poco», dijo Leo. «Vamos a la cocina», dijo ella. Y fueron. Fue un martes, el martes de la 3ª semana. Roberto estaba en el despacho cuando oyó el piano. El piano de Lucía lleva 2 años en silencio. Nadie se había atrevido a tocarlo. Hasta hoy. Lo que Roberto Casas está a punto de escuchar le romperá el corazón de la mejor manera posible. Suscríbete para no perderte este momento. La casa tenía un piano en el salón, un Steinway de cola que Lucía tocaba y que desde su muerte no había sonado. Roberto había pensado en venderlo varias veces y no lo había hecho porque no sabía si sería mejor o peor que siguiera allí, mudo. Ese martes sonó. No una pieza completa, no una melodía reconocible, algo más parecido a una exploración. Una nota, luego otra, luego un acorde que se sostuvo más de lo que se sostenía, luego el silencio, luego otra nota. Roberto salió del despacho. Bajó las escaleras despacio, sin hacer ruido, como se baja cuando no quieres interrumpir algo que podría romperse. Se detuvo en el umbral del salón.
Leo estaba sentado en el banco del piano, con las dos manos en el teclado. No tocando. Leo no sabía tocar, nunca había querido aprender. Había dicho que el piano era de mamá, sino presionando teclas con los dedos índices, una a la vez, escuchando cada nota antes de buscar la siguiente. Rosario estaba de pie a su izquierda, ligeramente detrás, con los brazos cruzados y la expresión de quien está mirando algo que le importa. No le decía nada, no lo dirigía, solo estaba allí. Luego Roberto se fijó en lo otro, la silla de Lucía, la silla que Leo llevaba en el jardín todos los lunes, la que tenía flores los martes. Estaba en el salón, no en su rincón del jardín. Aquí, en el salón, junto al piano, puesta ahí con la misma deliberación con que Leo hacía todas las cosas. El niño había traído la silla de su madre al piano. Roberto tuvo que agarrarse al marco de la puerta. Leo presionó una nota, la sostuvo, luego otra, luego una más que sonó diferente, más brillante, más abierta, y se volvió a mirar a Rosario. «¿Cómo se llama esta?», preguntó. «Mi», dijo Rosario. «¿Mi?». La nota mi. ¿Sabes cuál era la favorita de tu mamá? Leo volvió al teclado, buscó, presionó varias hasta que Rosario dijo, «Esa». «¿Esta?». «Esa». La sostuvo durante varios segundos, luego la soltó. «¿Cómo sabes cuál era la favorita de mamá?», preguntó Leo. «Porque la nota se llama la», dijo Rosario, «como ella». Leo la miró, luego miró el teclado. Buscó la nota la encontró, la sostuvo. Luego hizo algo que Roberto no esperaba. Giró la cabeza hacia la silla de su madre que había traído al salón y tocó la nota la para ella. No fue un milagro. Fue un niño de 8 años tocando una nota para su madre muerta. Pero Roberto no pudo negarlo. Las rodillas le flaquearon. No un segundo, no un instante. Las rodillas le cedieron y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta con las dos manos y cerrar los ojos y respirar con la boca abierta, porque la garganta no pasaba suficiente aire de otra manera. Rosario lo vio. Giró la cabeza apenas 1 grado para registrarlo, y luego volvió a mirar a Leo, sin señalarlo, sin convertirlo en demostración. Roberto se apartó del umbral, caminó hacia las escaleras, se sentó en el primer escalón, no subió. Solo se sentó, con los codos en las rodillas, con la cara entre las manos, dejando que ocurriera lo que tenía que ocurrir. Lloró de la manera en que lloran los hombres que no han llorado en mucho tiempo, en silencio, sin gritos, con el cuerpo convulso en pequeñas sacudidas que intentan contener y no pueden. Las lágrimas cayeron sobre el mármol del escalón y dejaron manchas oscuras pequeñas que se secaron casi enseguida. El piano siguió sonando en el salón. Una nota, otra nota, la nota, la. Cuando Roberto levantó la cabeza, Rosario estaba al pie de las escaleras. Se miraron. Roberto no dijo nada. Rosario tampoco. Luego Leo apareció en la puerta del salón. «¿Papá?». Roberto se limpió la cara. Se levantó. «Aquí», dijo. Leo lo miró. Luego miró a Rosario. Luego volvió a mirar a Roberto. «¿Estás llorando?», preguntó. «Un poco», dijo Roberto. Leo consideró esto. «Yo también lloré», dijo. «Antes, cuando Rosario me enseñó la nota de mamá». Roberto no pudo responder. «¿Quieres que te toque la nota de mamá?», preguntó Leo. «Sí», dijo Roberto. Y Leo tomó a su padre de la mano pequeña y caliente de 8 años. Los dedos que todavía tenían tierra de los jacintos de los fines de semana. Y lo llevó al salón y lo sentó en el banco del piano, y buscó la nota y la sostuvo durante todo el tiempo que pudo. Y entonces Leo hizo algo más. Señaló la silla que había traído al salón, la silla de su madre. «Para que mamá también la escuche», dijo. Roberto tuvo que cerrar los ojos. Sofía apareció en la puerta del salón al cabo de un momento. Los miró. Luego miró a Rosario, que seguía en el umbral. Y le hizo a Rosario algo que Roberto no vio del todo, pero que Sofía rara vez hacía. Le sonrió. No la sonrisa de gestión. La otra.
La nota sonó hasta que Leo levantó el dedo, y luego la casa se quedó en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Tenía dentro algo que el silencio anterior no tenía. El domingo de la cuarta semana, Roberto bajó al jardín a las 7 de la mañana. Hacía frío. La hierba tenía escarcha. Las sillas del rincón, las 2 sillas, estaban húmedas. Los jacintos habían florecido durante la noche. No todos, no de golpe. 2 de los 4 brotes habían abierto, derechos, morados, con esa densidad compacta de las flores de primavera que parece imposible que salga de algo tan pequeño. Roberto los miró durante mucho tiempo, solo en el jardín, con el frío de la mañana en la cara y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. No había corbata, no había traje. Llevaba el jersey viejo que Lucía le había comprado en Salamanca hace 12 años y que todavía olía, si pegabas la nariz al cuello, algo que era más recuerdo que olor. Escuchó pasos en la hierba. Se giró. Leo estaba en el camino, en pijama, con los pies descalzos sobre la hierba escarchada, los ojos todavía cerrados a medias. ¿Florecieron?, dijo antes de verlos. Roberto se hizo a un lado. Leo los vio, abrió la boca, no dijo nada. Dio 3 pasos rápidos y se puso en cuclillas frente a los jacintos y los miró con una intensidad que Roberto reconoció como la misma que ponía en los Lego cuando el encaje era perfecto. «Papá», dijo Leo sin girarse. «Dime». «Florecieron». «Florecieron», confirmó Roberto. Leo se quedó en cuclillas durante un momento más. Luego se levantó y se acercó a la silla de Lucía. La miró. Las flores secas de la semana anterior estaban todavía allí. El martes todavía no había llegado. Leo no las quitó. Las dejó. Se dio la vuelta. «¿Las ve?», dijo señalando los jacintos. Roberto lo miró. «Sí», dijo. «Creo que sí». Leo asintió. Luego tomó la mano de su padre, fría, pequeña, con los pies descalzos sobre la escarcha, y lo llevó de vuelta a la casa. En la cocina estaba Rosario, que se había levantado antes que ellos sin que nadie la llamara, que tenía el desayuno a medio hacer y el café puesto y el uniforme perfectamente almidonado como siempre, pero esta vez con la manga izquierda ligeramente enrollada porque hacía calor en la cocina, y el rosario sin cruz en la muñeca visible, brillando con la misma paciencia con que brillaba siempre. Los vio entrar. «¿Florecieron?», dijo. «2», dijo Leo. «Pronto los 4», dijo Rosario. Leo se sentó en la isla, Roberto también. Y Sofía bajó al cabo de 5 minutos con el pelo sin hacer y el libro bajo el brazo, y se sentó junto a Leo. Y los 4 desayunaron en la cocina que olía a café y a pan tostado, y a ajo, y a algo que no tenía nombre, pero que llenaba el espacio del mismo modo en que el dolor lo había vaciado. Por primera vez en 2 años, la casa olía a algo. El lunes, Roberto llamó al doctor Méndez. Fue una conversación sin temperatura. Roberto le explicó, con la precisión con que explicaba cualquier cosa, que el uso de canales privados para remitir información a terceras partes sin su consentimiento constituía una violación de la relación terapéutica. El doctor escuchó. Protestó. Roberto lo escuchó protestar. Luego le dijo que la organización había abierto una revisión formal y que si el doctor tenía algo que declarar, podía hacerlo en ese marco. Y le preguntó al final, con la misma voz, cómo estaba Leo. El doctor Méndez tardó un momento. «Francamente», dijo, «mejor que en los últimos 12 meses. No sé qué ha pasado en casa, pero algo ha cambiado». «¿Han florecido los jacintos?», dijo Roberto. «¿Perdona?». «Nada», dijo Roberto. «Que algo ha cambiado, sí». Esa tarde llamó también a Sabrina. Fue una conversación más larga. Roberto habló con la misma voz que usaba en las negociaciones cuando alguien había cruzado una línea que no podía cruzarse, sin gritos, sin acusaciones, con una precisión que era más definitiva que cualquier grito. Le explicó lo que había hecho, le explicó por qué no estaba bien, le explicó que la relación profesional podía continuar dentro de los límites que siempre habían debido existir. Y le explicó, al final, con la gentileza que reservaba para las cosas importantes,
que lo que ella esperaba no era algo que él pudiera darle, que lo lamentaba, que había sido un error suyo dejar que siguiera esperando. Sabrina escuchó. «¿Cuándo lo decidiste?», preguntó. «No es una decisión», dijo Roberto. «Es un reconocimiento». Sabrina colgó sin despedirse. Roberto se quedó con el teléfono en la mano durante un momento. Luego lo dejó sobre el escritorio. Luego fue al jardín, donde Leo y Sofía y Rosario estaban sentados junto a los 4 jacintos. Los 4 habían florecido ese día, los 4 morados, inclinados todos hacia la misma dirección. Y se sentó en el banco de piedra y no dijo nada. Nadie le preguntó de qué era la llamada. Leo le puso una mano en la rodilla, solo eso. Roberto la cubrió con la suya. 6 meses después el jardín era otro. No diferente en su estructura, las simetrías del jardinero seguían, los caminos de grava seguían, sino en su temperatura. Había macetas nuevas que Rosario había comprado con parte de su sueldo y colocado sin pedir permiso en el porche de la entrada. Había un huerto pequeño, en el rincón sur, que Leo había propuesto y los dos habían excavado un sábado de enero con las manos y un par de palas de jardín. Había rosas en el rosal. El rosal que llevaba 2 años sin flores había florecido en marzo, un poco tarde, con la discreción de las cosas que no necesitan anunciarse. Los jacintos habían florecido y se habían marchitado, y Leo los había dejado marchitar con una naturalidad que Roberto había presenciado desde la ventana del despacho, con los ojos secos. Luego los habían cubierto de mulch para el año siguiente. Era octubre. Roberto estaba en el jardín con un jersey sin corbata. La corbata había desaparecido de las mañanas del fin de semana hace 4 meses, y de las tardes hace 2, y ya solo la usaba cuando tenía que. Y sin el maletín, con las manos vacías, viendo cómo Rosario leía en el banco de piedra. Sola. Los niños estaban dentro. Sofía tenía una reunión de su grupo de teatro. Había empezado teatro en octubre, por recomendación de la orientadora del programa de apoyo. Algo que la sacara de la gestión, algo que le permitiera habitar otros cuerpos durante un rato. Roberto había ido a la primera representación, una cosa breve, de 10 minutos, con decorados hechos a mano, y había visto a su hija en el escenario con una soltura que le había quitado el aliento. No porque fuera perfecta, sino porque era ella, solo ella, sin escáner, sin gestión, sin el uniforme invisible de la niña que cuida. Leo estaba en el salón de música. Tenía profesor, un hombre paciente de 60 años que venía los martes y los jueves, que se había llevado la primera sorpresa de su vida cuando un niño de 8 años lo había recibido diciendo: «Quiero aprender la nota la y después todas las demás». El profesor le había enseñado la nota la y la nota mi, y luego el do central, y luego un ejercicio de 5 notas que Leo practicaba con la concentración que ponía en todo. Despacio, sin prisa, equivocándose y volviendo a empezar. Roberto oyó el piano desde el jardín. 5 notas. 5 notas. Se sentó junto a Rosario en el banco. Ella levantó los ojos del libro. No se apartó. No se acercó. Solo lo registró con esa mirada suya que no pedía ni daba más de lo que había. «¿Cómo está lo de Estrasburgo?», preguntó ella. «Se va a firmar», dijo Roberto, «el mes que viene». «¿Vas a ir?» «2 días, ida y vuelta». Rosario asintió. «Leo quiere ir contigo alguna vez», dijo. «A alguna ciudad, no a una guerra, solo a una ciudad donde hayas estado». Roberto la miró. «¿Te lo dijo?» «Me preguntó si era una buena idea pedírtelo». «¿Y qué le dijiste?» «Que te lo preguntara él». «¿Y?» «Todavía no te lo ha preguntado». Roberto soltó un sonido entre risa y suspiro. «¿Y Sofía?» «Sofía ya lo sabe. Sofía sabe todo antes de que pase». «No está bien que sepa tanto». «Está mejorando», dijo Rosario. «El programa ha funcionado. La orientadora dice que empieza a pedir ayuda cuando la necesita». «¿Antes no pedía?» «Antes gestionaba». «Ya». El piano desde dentro. 5 notas. 5 notas más rápidas. «¿Usted?», dijo Roberto. Rosario lo miró. «¿Qué hay de usted?» «Estoy haciendo un módulo», dijo Rosario. «Por las tardes, cuando los niños están en el colegio. En la Complutense. Orientación familiar en duelo.
Es una especialización, dura 1 año. ¿Cuándo empezó? En septiembre. No me lo dijo. No era su negocio, dijo Rosario sin brusquedad, como se dicen las cosas que son simplemente verdad. Ahora se lo cuento porque usted pregunta. Roberto la miró. ¿Puedo preguntarle cosas? Dijo. Rosario lo miró a su vez. Lleva meses haciéndolo, dijo. No es lo mismo que tener permiso. Rosario cerró el libro, lo dejó sobre el banco. Puede preguntarme, dijo. Roberto asintió. No preguntó nada más. Solo se quedó en el banco, con las manos en las rodillas, mirando el jardín de octubre, el huerto de Leo, las macetas del porche, el rosal con las últimas rosas tardías, las 2 sillas en el rincón. Seguían allí, las 2. La de Lucía con las flores del martes que ese día eran crisantemos blancos, la de Rosario con el cojín de rafia, y el rectángulo de tierra donde habían estado los jacintos y donde el año que viene brotarían de nuevo. ¿Cómo sabe que volverán?, dijo Roberto señalando el rectángulo. Los bulbos no mueren en invierno, dijo Rosario. Solo duermen. En primavera vuelven. Siempre vuelven. Roberto lo miró durante un momento. Lucía no sabía de jardines, dijo. No le gustaban las plantas, le gustaba la luz. Ya sé, dijo Rosario. ¿Cómo lo sabe? Leo me lo dijo, que su mamá ponía la silla siempre donde entraba el sol. Roberto miró la silla de Lucía. Estaba en el rincón soleado del jardín. Siempre había estado ahí. El jardinero nunca la movía. Leo nunca la movía. Roberto nunca había sabido por qué ese rincón y no otro. Ahora lo sabía. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Roberto. Puede preguntarme, dijo Rosario. Ya lo había dicho antes, seguía siendo verdad. ¿Tiene miedo de irse?, dijo. Cuando llegue el momento, cuando los niños ya no nos necesiten de la misma manera. Rosario miró el rectángulo de tierra donde habían estado los jacintos. Siempre tengo algo de miedo, dijo, del espacio vacío antes del siguiente. Pero también tengo el módulo, y tengo la idea de Mateo. ¿Qué idea de Mateo? Que quiere montar algo en Bogotá, un centro, para familias, para niños que cargan con lo que no les corresponde cargar. Me escribió el mes pasado preguntando si le ayudaría a diseñarlo. Roberto la miró. ¿Y usted quiere? Rosario sostuvo la pregunta un momento antes de responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la clase de respuesta que merecía un momento antes de decirse. Sí, dijo. Y en la manera en que lo dijo había algo diferente a todas las otras cosas que decía. No la calma de quien ya sabe qué hacer, sino el temblor pequeño de quien está aprendiendo a querer algo para sí misma. Un proyecto propio, un lugar a donde ir que no dependía de la casa de nadie más. Bien, dijo Roberto, y no dijo nada más, pero lo miró de un modo que Rosario registró, y que era diferente a todas las otras maneras en que él la había mirado desde el primer día. No con la cautela del hombre que evalúa, no con la gratitud del padre que reconoce, sino con algo más parecido al respeto que se tiene por alguien cuyo camino uno admira, aunque no lo entienda del todo. Desde dentro, el piano. Ya no eran 5 notas, era algo más. Leo había unido las 5 notas con otras y había construido una frase, pequeña, imperfecta, suya, que Roberto no reconoció hasta el 3er compás. Era el principio de algo que Lucía tocaba. No entero, no bien, pero el principio, con esa cadencia inconfundible que Roberto había escuchado 100 veces en ese mismo salón y que no sabía que seguía guardada dentro de él hasta que la oyó con la voz torpe y honesta de su hijo de 8 años. Se le cerró la garganta. Rosario no dijo nada. Solo posó, durante un segundo, la mano sobre el brazo de Roberto. Solo un segundo. Solo eso. Luego la retiró. Volvió al libro. El sol de octubre los alcanzó en ese ángulo que Lucía habría señalado, esa luz que entra bien por las tardes en ese rincón del jardín que siempre fue el soleado. Roberto no se movió. Dejó que el sol lo alcanzara. Dejó que el piano siguiera. Y pensó en todo lo que había negociado en su vida. Acuerdos entre naciones, ceses de fuego,
tratados que otros hombres firmaban con plumas que costaban más que un salario, y en todo lo que no había sabido negociar: el tiempo, la presencia, el espacio en la silla de al lado. La riqueza, pensó, que buscaba en salas de conferencias en otros continentes, había estado todo el tiempo en un jardín de Madrid, en un rosal que solo necesitaba que alguien se quedara a mirar cómo florecía, y en la muñeca de una mujer que le quitó la cruz a su rosario, el día que aprendió que la fe más difícil no era la del cielo, sino la de la silla de al lado. El piano sonó hasta el anochecer. La casa olía a algo. Fue en febrero. Roberto lo supo porque llevaba el jersey de Salamanca y porque hacía el frío exacto que hace Madrid en febrero. Seco, sin piedad, con el cielo demasiado despejado para la temperatura que tiene. Lo supo también porque los jacintos llevaban 3 semanas sin brotar, y Leo revisaba la tierra cada mañana con la paciencia de quien ha aprendido que las cosas buenas no se apresuran. Rosario estaba en el jardín cuando él bajó. No era raro. Rosario siempre estaba en algún lugar de la casa antes de que los demás bajaran, como si necesitara unos minutos de silencio previos al ruido del día. Roberto lo había aprendido en estos meses. Ella madrugaba, salía al jardín, se quedaba quieta con el rosario en la muñeca y la cara levantada hacia lo que hubiera en el cielo, y luego entraba y ponía el café y empezaba el día. Esa mañana no entró. Roberto la observó desde la puerta lateral. Tenía el abrigo puesto encima del uniforme, cosa que no hacía nunca, y estaba de pie junto a las 2 silas del rincón, la de Lucía, la suya, con una expresión que él no supo leer desde la distancia, pero que reconoció como algo que había visto pocas veces en ella: vulnerabilidad. No la calma de siempre, algo más anterior. Salió al jardín. Rosario lo escuchó llegar, pero no se giró de inmediato. Esperó, como esperaba siempre, con esa paciencia que no era pasividad, sino la decisión de no precipitar lo que todavía no había llegado. «Hoy es el aniversario», dijo Roberto cuando estuvo a su lado. No era una pregunta. Rosario asintió despacio. «De la congregación, el día que crucé la reja hace 10 años». Roberto miró las 2 sillas, la de Lucía con los crisantemos blancos del martes, ya un poco inclinados por el frío. La de Rosario con el cojín de rafia que llevaba meses en ese rincón como si siempre hubiera estado allí. «¿Lo echa de menos?», preguntó. «Echo de menos a la persona que era cuando entré», dijo Rosario. «Tenía 20 años y creía que el mundo era más simple de lo que es. Pero no echo de menos haberme ido». Roberto se quedó callado. El frío de febrero caía sobre el jardín con esa luz horizontal de invierno que Lucía habría señalado. Pensó en Lucía. Lo hacía cada vez con menos culpa y más gratitud, que era, había aprendido, la única manera honesta de querer a alguien que ya no está. «Rosario», dijo. Ella lo miró. Era la primera vez que la llamaba solo por su nombre, sin el apellido, sin el cargo, sin la distancia que había mantenido durante meses, como si necesitara ese centímetro de separación para seguir funcionando. «He pensado mucho en lo que me preguntó», dijo Roberto, aquella tarde en el banco, cuando me preguntó qué necesitaba yo para que esto funcionara. «Le dije que tenía permiso para preguntar», dijo Rosario. «Lo sé». Tardé en saber qué preguntar. Rosario esperó. Era lo que hacía mejor que nadie. Esperar sin llenar el espacio, sin empujar, sin precipitar lo que todavía estaba encontrando su forma. «¿Tiene miedo de quedarse?», dijo Roberto. Fue una pregunta pequeña, dicha en voz baja, sin el tono de las negociaciones, sin la precisión clínica con que construía las frases cuando quería controlar lo que decían. Una pregunta torpe, casi, de alguien que no ha tenido práctica en hacer este tipo de preguntas. Rosario tardó en responder. Miró el rectángulo de tierra donde dormían los bulbos de los jacintos. «Tengo más miedo de irme», dijo al fin, sabiendo lo que dejaría aquí. Roberto no dijo nada durante un mano. Luego extendió la mano. No fue un gesto dramático. No hubo palabras que lo anunciaran. Fue simplemente su mano, abierta, a medio camino entre los dos, en el frío de febrero, en el jardín que olía a tierra húmeda y a café desde la cocina, y a algo más que no tenía nombre, pero que llevaba meses llenando esa casa.
Rosario miró la mano. Luego lo miró a él. Y puso la suya encima. No dijeron nada más. Se quedaron así, de pie, junto a las dos sillas, con el frío en la cara y el silencio del jardín alrededor, y el sonido lejano de Leo bajando las escaleras con los pies descalzos para revisar si los jacintos habían brotado. No habían brotado todavía, pero iban a brotar.